Hola amigos, soy Liliana y estamos nuevamente en su serie Estrés y Vida Cristiana. En este capítulo vamos a hacer una revisión sobre el tema de estrés, un problema de este siglo. Sabemos que muchas veces se tiende, quizás por ser justamente hijos de nuestro tiempo, del siglo en que estamos viviendo, se tiende a pensar que los problemas que se nos presentan son justamente de nuestro tiempo, de estas décadas. Una de las preguntas que generalmente me hacen es, ¿qué está pasando? ¿Por qué el estrés es tan presente en estos días? ¿Es solo un problema de estos días? ¿Es un problema de estas últimas décadas? ¿Es un problema de este último siglo? ¿Antes había gente estresada? Y evidentemente surgen las hipótesis. Antes no habían psicólogos como ahora. Antes no habían tantas personas que pudieran acudir. Me remito a siglos atrás. Entonces, ¿cómo era esto del problema del estrés? ¿O es que algo está pasando para que ahora las personas se estresen? Es una pregunta válida, muy común, y les he querido traer el día de hoy un rápido resumen, si se quiere una breve línea de tiempo, sobre una serie de hallazgos interesantes que nos muestran cómo el estrés ya se vislumbraba e incluso ya se trataba desde épocas anteriores. En su pantalla va a ir apareciendo cada uno de los datos que voy a ir mencionando, por lo menos las referencias, para que puedan ir viendo cómo hay hitos en nuestra historia que nos permiten ver cómo esto no es un problema solamente de hoy. Sin embargo, el fin no es solamente comprobar que no es de hoy, sino los aportes que desde antes, cuando se tiene una perspectiva histórica de las cosas, nos van dando luces muy iluminadoras y muy enriquecedoras. El estrés, entonces, es un tema que ha cobrado cada vez mayor popularidad. Si nos remitimos a 20 años atrás, ya en la revista Time, en 1983, se consideraba el estrés como la epidemia de los 80, la tendencia a ubicar en nuestro mundo, en nuestra época, todo aquello que vemos, de una manera a veces exclusiva. Bueno, esta epidemia de los 80, más de 20 años después, continúa siendo una epidemia. Y nosotros seguimos escuchando frases como estoy estresado, no jalo con este trabajo, esto es demasiado, o incluso no solamente en el ámbito laboral, en la misma casa, en la familia, tú me estresas con tus problemas, ya no puedo más, ustedes me hacen reaccionar así, estoy estresado por tu culpa, y una serie de frases que remiten a la cotidianeidad del término de la palabra estrés. Incluso en la experiencia en el colegio, más de una vez he podido escuchar a los adolescentes quejándose del estrés que estaban viviendo por los exámenes, tener que hacer deportes al mismo tiempo, tener que rendir, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo este acento sobre el estrés se ha desplazado desde un ámbito clínico, que inicialmente ahora vamos a ver, empieza en la medicina, en un ámbito clínico para ir hacia los ámbitos laborales, el ámbito escolar, y el ámbito familiar, y el ámbito social. Entonces, eso nos está hablando de que evidentemente se está constatando en nuestro mundo, en diferentes áreas, en diferentes aspectos de nuestra vida, lo cual ya habla de, si quieren, el calibre de la problemática y de lo presente que pueden estar en nuestras vidas. Simplemente marquen en el Google una búsqueda de la palabra estrés y van a aparecer aproximadamente unos 200 millones de links. Es como para preocuparse, pero no se estresen. La idea es ahora poder ir haciendo una revisión que va a ser no solamente simpática, sino, como les digo, da aportes interesantes a nuestra comprensión del estrés. Podemos partir, si nos remitimos a una revisión cronológica, a una revisión que publican los psicólogos Cooper y Due, quienes van a afirmar que después de haber estado buscando diferentes hallazgos en relación al estrés, la psicología actual no estaría descubriendo el tema del estrés, sino más bien redescubriéndolo. ¿Cómo así? Nosotros podemos ver que ya desde el siglo XVII, justamente se plantea el término estrés desde un ámbito de la física. Es Robert Hooke quien, alrededor de 1700, lo utiliza por analogía del uso de la misma palabra que él usaba para las estructuras. En el caso de este físico, él
hablaba de cómo una carga, conocida como el load, aplicado a una estructura, ejercía una presión y producía un estiramiento. Esto que se aplica al concepto de la estructura y que se conoce como una situación de estrés, de ser desbordado, exigido, se usa como analogía luego para en la medicina también aplicarlo a la persona. Y es así como este concepto se toma para entender, así como vemos en el caso físico del estiramiento, del desgaste, nos ayuda para entender el desgaste que se da en la persona cuando hay demandas, presiones, exigencias que la pueden desbordar. Es así como se empieza a hacer frecuente la palabra estrés, por lo menos la aplicada en la medicina y posteriormente en la psicología. Los médicos entonces van a empezar a hablar en sus publicaciones e incluso en sus diagnósticos de un término entendido como desgaste de la energía nerviosa. Y esto ya estamos hablando del siglo XVIII, es decir, recogen ese término del siglo XVII y es más, estos médicos plantean que la tercera parte de las enfermedades que se atendían en ese entonces se debían a orígenes nerviosos. Este es un dato interesante, pues entonces, si bien es cierto, podría no haber estado tan publicitado o tan conocido por nuestra misma globalización, sí se constataba en el ámbito de la medicina que habían una serie de síntomas no explicados, si se quiere, y que se atribuían a un origen nervioso. Vemos ya desde esta definición, entonces, una sugerencia a entender que puede darse una sobrecarga de los recursos físicos. ¿Y qué nos puede ayudar esta sugerencia? A lo que en ese momento también se apuntó, a querer educar a la persona para poder rendir un poco más al máximo de sus capacidades y posibilidades, pero poder rendir un poco más en su vida cotidiana. Es interesante cómo entonces en ese momento se trata de enfrentar ayudando a la persona para que ante esta sobrecarga pueda responder de una manera evidentemente saludable. En el siglo XIX continuamos entonces con estos diagnósticos hechos por los médicos de desgaste nervioso. Un hallazgo que avanza en esta línea se da hacia la llegada, como les decía, de este siglo, cuando el médico americano George Baird describe un cuadro frecuente en sus pacientes como resultado de una sobrecarga de las demandas y la llama neurastenia. Es cierto, para muchos de los psicólogos que me puedan estar escuchando, que el cuadro de la neurastenia no es idéntico al cuadro del estrés actual. Sin embargo, guarda mucha similitud y es valioso el tomarlo como un precursor, si se quiere, en cuanto a definición, para poder entender cómo se trataban los posibles casos de estrés que se pudieran dar en ese momento. Si bien es cierto, entonces, que no es idéntico, Baird tiene el gran aporte de sugerir que las condiciones sociales y las exigencias de la creciente vida urbana, y acá vemos todo el tema de los estresores en nuestra vida social, justamente esta exigencia de la vida urbana podía suscitar un desequilibrio en la persona. Es decir, podía llevarla a la enfermedad. Y es así entonces que se empieza a dar pie a una serie de terapias que, si se quiere, son más humanas, menos tecnificadas o menos mecánicas en esa época, sino más humanas, de ver cómo la persona estaba entendiendo su entorno social. Estas enfermedades nerviosas consideran que la realidad social del individuo, entonces, tiene que ser tomada en cuenta cuando se está hablando del estrés. Si nos remitimos al momento actual, evidentemente poder entender la crisis actual en la cual vivimos, en la cultura, en el trabajo, en las familias, en la realidad personal, tiene mucho que ver con el creciente estrés, con la intensidad de los cuadros de estrés que podamos estar viendo alrededor nuestro o en nuestras propias vidas.